Hola, hola, bienvenidas todas las personas a este espacio, La Gran Batalla, este espacio donde contamos historias dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, porque hoy más que nunca, con el mundo en cómo está, donde pareciera que los derechos humanos están tomando un gran paso en retroceso, necesitamos alzar la voz más fuerte que nunca. Y hoy, el capítulo de hoy, es muy especial para mí porque tengo a tres personas. Bueno, dos, una no tanto, que me caen muy bien y que quiero muchísimo. Eh, Gracias a los tres por estar A aquí ti. el día Gracias. de bueno. hoy. Estoy, estoy emocionada de platicar con ustedes. A ver, son Luz, Omar y Adrián, quienes son tres hermanos que los tres pertenecen a la comunidad LGBT. Así es. Y eso no se ve mucho dentro de una familia donde los tres hermanos, porque aparte tres de Literal. tres, pertenecen. Yo sé que hay todo este mundo donde no sabemos genéticamente de dónde viene la homosexualidad, si nacemos gays, si no nacemos gays, si nos hacemos gays, o sea, todos estos cuestionamientos que hay, digo, ya está más comprobado que sí es un tema genético, que sí, ahora sí que nacimos como nacemos, pero, pero me encanta que estén aquí el día de hoy y que podamos platicar de todos estos temas. Antes de entrar a cualquier tipo de conversación entre todos, me gustaría entender también cuál es la historia personal de cada uno de ustedes. Adrián, empezamos contigo. ¿Cuál es tu historia y del momento en que tú te das cuenta que, que perteneces a la comunidad LGBT? Primero, gracias por el espacio, No, por estar aquí sentado contigo. Me siento muy honrado no, yo. de poder que nos den la oportunidad de compartir un poquito nuestra historia, que somos tres seres humanos que vinimos a este mundo para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Sin duda. Y pues yo, la verdad es que desde siempre, Supiste. orgánicamente, fue siempre toda mi vida, pero yo obviamente, yo soy el mayor Tú eres punta de yo, lanza, es lo que iba a decir. Tú tiraste paro a ellos sí, dos. 100%. Muchísimo. A mí me Muchísimo. tocó socialmente hablando, o sea, te estoy hablando que era la época de los 2000, más para allá, ¿no? Pero, am, Más para acá que para bueno, allá. más para acá, sí, exacto, exacto. Que me tocó a mí todavía lo que hoy conocemos como bullying, ¿no? Ok. En ese momento no era como tal, pero socialmente pues sí me costó salir del closet, hablando particularmente pues con mi familia, ¿no? Ok. Principalmente con ellos, porque pues nadie estaba acostumbrado o nadie sabía esa cultura, ¿no? ¿Sabes? O sea, quién era gay, o Y ellos, había mucho, seguramente, prejuicio alrededor de. muchísimo, muchísimo. Entonces yo desde siempre supe que era gay. Pero obviamente por esto que les estoy contando de mi familia, nunca traté de salir del closet porque yo estaba inseguro en mí. Nunca, tampoco no era algo seguro como hoy podemos ver gente que ya tiene mayor seguridad en aceptarse, ¿no? En ese momento no era así. Entonces yo no salí del closet, tuve novias, ¿no? Un saludo a ellas, ¿no? Seguro que me van a ver ahí. Ay, a ver, sí o no, todos tenemos en la comunidad que los perderos, el novio o la novia, que es como, güey, ni modo. Sí. Tuviste que fungir como, No, pero hubo un ¿no? momento que cuando yo ya sabía que eran gays y con novias, yo decía, hipócritas. Yo ya lo sabía, estos con novias. Pero no era padre. No, a ver si O es sea, a horrible. ver, no, claro. O sea, yo te lo puedo decir hoy mucho más consciente de todo. O sea, es que es parte de la historia de la vida de cualquier persona, ¿no? O sea, son momentos que uno se va forjando y que uno se va conociendo, ¿no? O sea, vas viendo tu propia identidad, para dónde vas, ¿no? Y te vas dando cuenta de lo que es correcto para tu vida. Y en Claro. ese momento, pues yo lo hacía porque, insisto, para mi familia o para mi papá era importante, o para mi mamá de alguna manera, ¿no? Aunque mi mamá sabía perfectamente que su Las hijo mamás siempre saben. siempre, ¿no? O sea, Y si no es lo que se quieren hacer. sí, y ya hasta, yo creo que más de grande, yo creo que cuando yo iba en la prepa, yo me atreví porque yo tenía una amiguita que estaba duro y dale conmigo, así todos los días. Ella quería estar conmigo todo el tiempo y quería estar como enamorada de mí, Ujú. ¿no? Pero yo la quería muchísimo como amiga, entonces dije, ya estoy harto, le tengo que decir que soy gay, ¿no? Entonces le dije a ella, soy gay. Y ella, ay, pero del amor que ella me tenía, me aceptó. Y fue la primera que,
que la que me dio fortaleza de poder yo decirle a mi mamá. O sea, ¿no? que te dijo si iba a estar bien. Sí, claro, Fue la primera persona que le dijiste. sí, Y antes sí. de eso, ¿cómo te vas encontrando a ti mismo dentro de tu propia identidad sexual, sabiendo que estás fingiendo hacer otra cosa? O sea, ¿cómo se vive esa lucha internamente? Pues fue muy complicada y fue muy triste, Es porque triste, sí, ¿no? por supuesto, porque aparte te voy a decir otra cosa, te haces muy inseguro. Sí. Entonces tú, Y una te empiezas a persona, quebrar por dentro. ahorita que conocemos más detalladamente y ya lo verbalizamos como la, la mentalidad, la sana, o sea, tener una mente sana, y tu autoestima, tu seguridad como persona, son cuestiones que todo ser humano tiene que tener en la vida para salir adelante. Que la gente no entiende lo duro que es hasta que no lo vive. Así es. O sea, incluso hay gente que dice, ¿por qué tienes que decirlo? ¿O por qué es tanto conflicto? ¿O por qué? Y hasta que no te toca vivirlo, hasta que no te toca decir, güey, estoy viviendo una identidad que no es la mía, por Fuerte. quedar bien con la sociedad, sabes lo que es la verdadera depresión, sabes lo que es el verdadero sufrimiento, tristeza y frustración. Y ¿sabes qué? O sea, es que yo iba a la escuela y era de ver todo el mundo, pues, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, Sí, mujer. Entonces tú eras como, puedo hablar sí, como la jotilla, ¿no? O sí. sea, entonces, ya saben, yo sufrí mucho bullying, me costó muchísimo trabajo. Obviamente eso tampoco me ayudaba a mí yo a poder aceptarme, ¿no? Irme a la guerra, Sí, porque era yo con contra el el mundo. mundo. Y, No, no contra, ¿no? O sea, exacto, y ya hasta que obviamente yo no vestía como visto ahora, o sea, eso era otra época totalmente sí. diferente. Tenía que ser ese machito, ¿no? Del papá, donde tenías que aparentar lo que en efecto no eras para darle gusto a los demás. Hasta que hablé con mi mamá y después de lo de mi amiga, yo le dije a mi mamá, oye, pues te tengo que contar algo. Estábamos viendo una película. ¿Cómo se llama esa El película? soldado Brian. Estaban ustedes también. Sí, Sí, estábamos la todos en la escena cama. acostados los cuatro. Y ahí estábamos viendo esa película y yo me empecé a llorar y volteé a ver, así estaba mi mamá, así como tú estás ahorita. Y entonces le digo, mamá, tengo que decir algo. Y ya le dije, pues, ¿qué crees? Soy gay. Y mi mamá, ya lo sabía. Y la película justo trata, o sea, el soldado se enamora de un trans. Se enamora de un trans, entonces ya casi al final empieza a llorar. Porque lo mata. Ajá, sí, porque obviamente sufre homofobia. El soldado, cuando iba, le daban como el permiso de las visitas, llevaba al trans. O sea, ya no recuerdo mucho la película, pero ese día él le O sea, había dice, una cosa muy simbólica con Muy exactamente, padrísima, muy familiar, porque nosotros somos un barquillo que mi mamá nos generó desde siempre. Y ahí empezó nuestra historia de los Alejandri, porque mi mamá fue un motor muy importante para nosotros y nos dio las herramientas que necesitábamos tener para salir adelante. Y ahí empieza el camino de Adrián, donde cambio totalmente 100% y me empiezo a conocer y me empiezo a aceptar. Y decirle a tu mamá Y fue como la me liberó. Y yo creo que liberación. muchos gays en el mundo van a coincidir conmigo, que vienen con esta historia y ese trabajo socialmente hablando de la cultura de nosotros, donde pues no nos aceptaban, ¿no? Sí, Y entonces ibas contra el flujo y decías, soy yo, soy yo, soy yo. Y obviamente, cuando yo veía esa película, yo decía, yo me quiero enamorar, sí. yo quiero un amor, yo soy amor, o sea, a mí el amor es, mi mamá era amor, o sea, y yo creo en el amor, ¿no? En el amor en cualquiera de sus facetas, pero yo quería enamorarme, yo veía la película y yo decía, qué guapo, yo quiero un guapo así en mi vida y poderlo gritar. Sí, no tener que esconderlo. No, y poderme sentir libre. Y cuando tuve mi primer novio, o sea, hasta para agarrarlo de la mano, me costó trabajo porque socialmente, insisto, no estábamos capacitados para Claro. verlo. Aparte, tú y yo que somos más de la edad, donde cuando estábamos creciendo tú y yo, no tenías así como el gran icono gay, abierto o lesbiana o cualquier tipo. O sea, era nosotros contra el mundo, güey. O sea, no había en las películas, las series, no había esos como ejemplos en el mundo. Entonces, eso no sé si te pasaba, pero te hacía sentir como muy rara a ti. Claro, Como de, güey, ¿por qué soy yo así? te lo preguntaste, Sí. yo me lo pregunté.
Y mucha gente seguro se lo preguntó. O sea, yo llegaba a decir, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Si puedo tener... No, porque... O sea, no nomás éramos tú y yo, éramos mucha gente, Sí. ¿no? Donde tampoco no podías practicarlo como ahora. O sea, ahí yo... Es lo que yo les digo a ellos. Am, ya para ellos ahorita que van a platicar su parte, pero, o sea, era estar solo contigo dentro de un cuartito, luchando con tus batallas, Sí, con mucha inseguridad, pero también con mucha desinformación, sí. porque no tenías a alguien que te dijera, no importa lo que quieras hacer en la vida, puedes hacer lo que tú quieras en la vida Y y está puedes bien. comerte al mundo si quieres. Sí, y está bien y todo va a estar bien. No había la comunidad que hay hoy en día tampoco. Hoy perteneces, hoy eres, hoy puedes, nosotros, porque en nuestro grupo de amigas tenemos ahí un par de infiltradas heterosexuales, pero sin agravar a Las las amamos, presentes. las amamos. Pero la realidad es que no teníamos eso. Mm-mm. No teníamos eso. Para ¿No? ti, hermano, ¿cómo fue para ti salir del closet? Ya que te abrieron pista. Y casi Para que no mí, te gusta ser protagonista a ti. para mí fue justo esa escena. Para mí fue la primera vez que yo escuché la palabra gay. Cuando tú ya sabías que tu hermano iba a salir del closet en ese momento. No. ¿Qué crees que, así como nos conocen hoy en día, o sea, Sí. nuestra personalidad, siempre fuimos así. O sea, yo siempre fui más masculina, siempre me gustó vestirme así, tumbada, tenis, gorra. O sea, yo le ayudaba a lavar el carro a mi papá. Yo era feliz. Y ellos que la cocina, o sea, más delicados. Entonces, para mí era normal, porque en nuestra casa no era como, no hagas esto, o jamás yo lo escuché. O sea, mi mamá sí me obligaba un chingo a ponerme vestido, y yo veía la forma de ensuciarme Total infierno. para que me lo quitaran. Te lo juro. A mí me tenían que sobornar con juguetes y así. Sí, para amor. un evento así, porfa, please, te compramos así. El juguete que siempre has querido te lo vamos a comprar, pero por favor ponte este vestido. ¿En serio? Porque aparte de mí, mi hermana lloraba. Nos vestían igual a mi hermana y a mí. Y si yo no me ponía el mismo vestido que mi hermana lloraba. Porque yo no me quería vestir igual Y que tú, ella. coño, que no Yo lo quiero. que no, carajo, yo no me voy a poner eso. Entonces, era normal. Hasta que sí escucho la palabra gay y mi mamá ya luego nos empezó a explicar un poco y yo me pregunté internamente, ¿seré gay? Porque a mí ya, en ese entonces yo ya iba en la primaria, pero me acuerdo mucho en el kinder tener dos compañeritos y los dos me gustaban, niño y niña. Pero jamás en mi mente pasó, ay, soy lesbiana, ¿sabes? Jamás, Sí, jamás, no jamás. lo defines. No defino. Y obviamente, pues, la sociedad conoces lo normal es hombre y mujer. Pues, en un momento me llaman más la atención los hombres, Claro. ¿no? Hasta que yo escucho y dije, ¿sí eres lesbiana? Porque yo ya con él, siempre con Omar, tuve un poquito más de conexión porque nos llevamos 2 años. Ujú. Yo con él, ¿cuánto nos llevamos? ¿6? ¿7? Sí, más o 6, menos. porque yo le llevo, él me lleva 4. Ay. Sí, ahí échenle las cuentas. Entonces, con Omar siempre hubo esa unión. Ujú. Entonces, Omar ya me había contado cositas, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿seremos gays los dos? ¿Los tres? Pero yo no dije nada. Yo no dije nada. Hasta que, como a mis 14 años, yo entro a la prepa, a la misma prepa que fuimos los tres, y me acuerdo en el primer descanso se acerca Omar y me dice, oye, ¿sabes qué? Le gustaste a una amiga. Sí, de Y mierda. yo entré en unos nervios, porque yo había tenido mis cosas con una de mis mejores amigas en la secundaria. O sea, ahí ya estás un poco Sí, más definida. pero tú. yo así súper tóxica. Y cuando pasa... ¿Tú, y hermano? yo, ¿Tóxica no? bueno, en ese entonces. No, ya después de ahí, también mandaron a llamar a mi mamá a la escuela. Me la presenta, yo entré en nervios, pero parte de mí, yo lo quería, ¿sabes? Yo lo quería, yo decía... Y yo sí, ya me costó muchísimo menos trabajo porque ellos, pues ya abiertamente, ya en casa, la familia, mi mamá, pero a mí me daba un miedo inmenso. O sea, yo tardé bastante tiempo de poder decir, ¿sabes qué? Creo que sí soy lesbiana. Es que muchas veces no te das cuenta, o sea, no importa lo que está pasando en tu entorno, sino es la lucha y la batalla interna que tienes Sí. contigo mismo en tu persona, güey. Literal. Eso es lo que está cabrón. Sí. Entonces ahí fue como un de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ellos ya abiertos. O sea, mi mamá ya sabía, ya platicaba con ellos y yo decía, no, es que no, yo no me convencía. Porque obviamente ante la sociedad, ante la gente, pues estaba bien visto que yo fuera heterosexual. Pero como un tercero, ¿sabes? ¿Y tres de tres? Sí,
como un tercero, cuando yo por dentro me encantaba, me encantaba. Y la primera vez que tuve la oportunidad de literal besarme con una mujer, te lo juro, no sabes cómo yo me sentí. No, es que es la mejor sensación del Fue mundo. guau. Muchísimo. Te lo juro, hermano. Hasta salivé. Ya vas a sacarlo de lo vulgar. Perdón. Ahí va, ahí va, Ay. ahí va. Güey, No puedes. lo sentí y dije, güey, ¿qué pedo? Y yo tenía novio. Perdóname. Yo tenía ¿Tú me novio. estás viendo? Y yo le Una conté. disculpita. Yo le conté y él, pues está bien. Así. Entonces yo dije, Entonces yo me seguía besando con ella. Hasta como que mi mamá empezó a sospechar. Entonces en ese entonces mi mamá no vivía en México. Mi mamá vivía en Chicago. Entonces mi mamá, ¿qué hacía? Decía, ¿sabes qué? Mi mamá era tuitera, Facebook, estaba en ese entonces en Nextel. Entonces mi mamá era de cualquier cosa, todo el tiempo nos tenía monitoreos. Y a mí me dijo, a mí me agregas a Facebook y a tus redes sociales y quiero ver todo lo que hagas. Entonces ahí un día se me escapó una foto. No, con la chavita que No, te con estaba- otra, amigo, con otra. Es que, güey, tú no cambias, ¿verdad? No, Desde no. la... Mira, No. así hermano. Pero ahora yo creo que sí estás más calmada. Pero No, antes, no, sí. antes, Bueno, imagínate, hermano. Imagínate. pero antes, hijo de Dios, Sí. fuiste tremenda. Sí. Bueno, es que yo no quiero meter mi cuchara, pero es que, ¿sabes qué? Permíteme, Pero sí la voy a voy meter, pero meterla. Y yo así de- Es que, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué Te voy a decir fácil la una cosa, desgracia. fue muy chistoso porque fue este 3 de 3, así como estamos. O sea, fui yo primero, fue Omar después y fue Luz después. ¿Cómo nació? Cuando yo salgo, yo abro el panorama a nuestra familia, de lo que es el ambiente gay de alguna manera, y de lo que yo iba conociendo, porque también para mí fue todo nuevo, ¿no? O sea, desde ir al primer antilto gay, que mi amiga me dijo, tengo esta niña que te digo, llega un día muy feliz y me dice, ¿qué crees? Aquí en tal lugar, a ver en un antro gay. Vamos. Yo nunca ¿Sabes había cuál ido. era? Sí, claro, en Coacalco, mi bello Coacalco. Eso sí lo quitan, ¿eh? Que no se escuche, por favor. No, es que venimos de ahí, ¿no? Pero bueno, Nunca que la metan no, creo que no. Y la verdad es que mi amiguita me llevó a uno y se llamaba en ese entonces Heaven. Y wow, Ahí fue cuando viste a... wow. Your No, People. desde los gays super fancy en aquel momento, estoy hablando de mi pueblito, ¿no? Sí. O sea, la gente que nosotros como gays siempre nos han catalogado de que pues nos vestimos bien o nos gusta vestirnos bien o nos cuidamos mucho, esas cosillas, ¿no? Entonces yo en este momento que voy aprendiendo del mundo gay, pues empiezo a ver hombres. Y entonces guapos, ¿no? Y con Sí, noción. no las cosas que veías en tu prepa. Sí. No. Y Adrián. Sudados de jugar fútbol. Sí, De no, todo, guácala. ¿no? Pero, ¿sabes qué? La cercanía de... Porque era hora de Sí. ver mis películas y yo hacerme mi La historia de mi música. vida. Sí. Pero ya llegar yo y convivir con otro gay como yo y empezar a ver esa cultura de lo que somos como Comunidad. comunidad, wow, me abrió el panorama en muchas cosas. Sí, No, y entonces empecé a conocer gente, me empecé a Identificar. fortalecer, identificarme, ver qué sí me gustaba, ver qué no me gustaba, con quién sí me iba, ¿sabes? Entonces empecé a conocer mucha gente, empecé a hacerme mi grupito gay, que hasta el día de hoy tengo uno de mis mejores amigos en el mundo, mi querido amigo Joshua, que lo amo por sobre todas las cosas y lo conozco desde aquel entonces, ¿no? Y entonces ahí empieza la historia y conocer nuestra comunidad, ¿no? Y entender que sí y que no queremos para la vida de nosotros. Y fue cuando me enamoré por primera vez. Y mi mamá, pues, no me había visto nunca con un hombre y menos besarme. Me acuerdo perfecto que estábamos justo en un antro y le presenté a este chavo y mi mamá sí le decía a mi abuela, porque mi mamá salía mucho conmigo. Entonces, mi mamá sí, híjole, primero se volteaba y después ya como que, ay, fue la mejor amiga gay de todo el mundo. Nos condicionaba. Decía, No. voy a salir con ustedes, pero no soy mamá. Si quieren que les compre una Ah, cerveza, sí. me dicen Lala. A mi mamá le decían Lala. Entonces tu mamá, Lala, ¿me compras una cerveza? Así salíamos con ella, que todo el mundo sabía que era nuestra mamá. Sí. No, pero al grado de cuando una vez nos marcó que estaba en Heaven con los amigos de Adrián, No, bueno. diciéndonos dónde están, su mamá está aquí, van a venir. Mi mamá estaba Y con los nosotros amigos de acostados Adrián. en la cama, te lo juro. Así. No, es que Ah, sí. hay algo que también que hacía referencia de lo que tú estabas contándole, es que mi mamá fue una mujer que nos dio las herramientas, insisto, necesarias para poder salir adelante. La vida nos preparó de alguna manera porque mi mamá ya falleció. Entonces, como mayor, me acuerdo muchísimo que llegamos estábamos en la casa de ustedes y estábamos sentados y ella
llegó un día y dijo, oigan, necesito hablar con ustedes, y empezó con esto así textual, y dijo, somos un barco, este barco es de estas 4 personas, ¿ok? Y este barco no va a avanzar si uno de nosotros no quiere seguir adelante. Entonces, ahí empezó esa historia, porque ella dijo, soy mamá, soy mujer, soy mamá, soy amiga, soy hermana, y tengo una pareja y me voy a ir ahí, y me voy a ir a otra ciudad, ¿no? Pero yo voy a estar con ustedes, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a fortalecernos como personas. Y ella nos abrazó y nos cuidó, nos protegió y nos dio para salir adelante, aunque ella no estaba con nosotros, ¿me explico? Físicamente. O sea, físicamente no estuvo con nosotros, pero la vida nos preparó para lo que venía. Entonces, sin duda, fueron de las cosas más importantes para nosotros entender la vida que queríamos empezar a vivir desde esta cultura de nuestra mamá sola, también con cosas que no conocía en su mundo. O sea, fui yo primero y después fue Joma, y Joma como que sí le costó trabajo un poquito, pero al final dijo, ella decía, mis hijos van conmigo como mi nariz, por enfrente, no me importa con quién yo esté. Y ella decía, tengo 2 niñas y un niño, ¿no? Porque siempre somos más femeninos nosotros. pero sin duda sí, ahí fue, y ella nos dio la fuerza. O sea, la fuerza y las ganas de aceptarme y amarme. Y me decía, perdón, no quiero ofender a nadie, pero decía, tú gordito no te ves bien, ¿eh? O sea, gordito gay, tú no te vas a ver bien. O sea, ¿no? Mi mamá, en sus ideas Sus de aquel creencias entonces, No, sus pero es que creencias. Adrián tuvo una transformación impresionante. O sea, te voy a pasar unas fotos para que las pongas No, aquí. no. Y Adrián, o sea, cuando él sale del closet, vuelven a ser. Es otro. Sí. Es que ese es Es el otro. impacto Sí. de poder ser tú mismo. Es otro. Cuando te empiezas a comer tus emociones, es así como, Ujú. Te mueres. es horrible, te mueres, Sí. te vas muriendo. Sí. Y ese es el mejor mensaje que yo podría darles al mundo, porque sin duda el aceptarnos, hoy tenemos más información, somos una comunidad mucho más grande. La familia, al menos aquí en México, está un poquito ya, digo, sigue habiendo cosas en el mundo, pero ya hay un camino mucho más recorrido, ya hay gente que apoya muchísimo más, gente que está enfrente de todos nosotros, que tienen estos espacios para poder llegar a la casa de cualquier persona o cualquier gente y ayudar a que puedan aceptarse, amarse y salir adelante. Porque sí se puede y puedes tener una vida muy fregona si lo decides así, ¿sabes? Incluso las personas que más sienten que no se puede. Ujú. Sí se puede. Sí se puede. Y entonces tú, cuando le dices a tu mamá, ¿en qué contexto fue? Pasa que ve la foto, que subo una foto con una amiga, y mi mamá en la foto comenta, ¿por qué está muy cerca de tu boca? O sea, estábamos las dos así. Y mi mamá, ¿por qué está cerca de tu boca? En la foto Y mis comentó- amigos chingando en los comentarios. Y yo, no mames. Bueno, te estoy diciendo que eso era, por ejemplo, un lunes. Mi mamá al otro día estaba en México. Al otro día. Y a mí en ese preámbulo me habían llamado, porque me habían cachado en la prepa besándome con una mujer en el baño. Es que hermano, te digo, tú eres una cosa. No, sí. No, Una joya. No, Fue no, una no. joya. Sigo siendo una joya. Me mandan a llamar mi orientadora y me dice, oye, ¿sabes qué? No puedes hablarte besuqueando a las niñas. No, sí, pero en el baño no. En el baño no, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar con tu mamá. Y mi mamá en Chicago. Y entonces yo dije, ¿a quién le marco? Le marco a una tía, le dije, hazte pasar por mi mamá. Mi tía no puedo. Y yo, ¿quién? ¿Quién? Nadie. Y en eso pasa lo de la foto. Mi mamá el otro día llega. Estamos comiendo. Y me acuerdo que estábamos viendo Ritmo Son Latino y sale Natalia Jiménez. Natalia Jiménez y le preguntan. Ay, mi infartaron. Sí. Le preguntan, oye, ¿tú qué piensas de la bisexualidad o algo así? Y ella dice, no, es que el amor, no sé qué, iba padrísimo. Dando a entender que pues también me dio, ¿no? Y literal así comiendo y volteé y me dice, ¿y tú, Luste, qué piensas? Se me atoró el arroz, amigo. Yo, no, pues que está bien. Pero yo cuando me pongo, de pena me pongo roja. Y este güey lo que le sigue. Y me dice, ¿está bien qué? Me empiezo a cuestionar y yo empiezo a llorar. Empiezo a Sí, llorar. es que llorar es clásico, ¿no? Sí, güey. Yo empiezo a llorar y le dice, ¿tú sabías? Y Adrián, sí. Terminan de comer, pero tú te quedas y te vas a sentar en ese sillón y hasta que yo me canse de preguntarte, te paras. Porque si mi mamá era de... directa. Sí. No, y mamá, papá, al final del día, ¿no? Pero antes de eso, mi mamá a mí me marca, mi mamá me dice, oye, ¿sabes que estoy viendo unas fotografías de Luz en las redes sociales? ¿Qué? Y yo,
yo no tengo idea, pues márcale y pregúntale a ella. Yo ya sabía. Pero mi mamá ya venía con el contexto de, bueno, es que ya me salió uno, ya me salió otro. Si esta está siguiendo el plan, porque esa es otra. O sea, nosotros como primeras en nuestro mundo, que salen gays los tres, fue primero porque era Saber qué yo está la pasando, culpa. claro. Claro, porque yo fui el Sí, que primero. pensaban que por Adrián, Yo claro, me llevé los a tres. aquel y entonces como mi mamá no estaba, Como ¿sabes? si fuera una cosa de moda también. Exactamente, exactamente. No, Y así, o sea, decían que yo, mi papá, ¿no? O sea, que yo me llevaba a él y yo con él sí le dije, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a llevar de la mano conmigo al antro. A mí me costó, que te cueste a ti también, cabrón. Porque también eso nos va a ayudar a nosotros a ver qué onda, ¿no? Porque yo tampoco me quería sentir culpable, porque Claro. también en un momento yo dije, sí fue culpa, porque lo vieron como ejemplo, ¿no? Y después, pues mi mamá en ese momento con Luz, pues fue como ya decir, a ver, espérame, algo está pasando, ¿no? Sí, esto ya se volvió... Eso ya... Sí, ¿no? Y que A y ver, me ya hasta acuerdo, la abuela iba a salir. y me acuerdo que antes de que pasara lo que le estamos compartiendo, hubo un momento que no sé dónde íbamos Adrián y yo, y él se queda mi celular y me llega un mensaje. Yo en ese entonces ya tenía novia, amigo. Jesús bendito. Me llega un mensaje y acá un chismes, empieza a leerlo. Cuando yo veo que lo está leyendo, literal agarra y me dice, no mames que eres lesbiana. Y yo, pues, define lesbiana. Sí, mira, Dependiendo para ti qué es mira, el lesbiana. arcoíris tiene muchos colores. Y sabes, ahorita yo no entiendo por qué él en ese momento se enojó, ¿no? Hoy me queda claro, pero él, neta, o sea, me odió ese día. ¿Por qué? Se puso, neta, nos empezamos a pelear. Le dije, pero a ver, güey, yo te acepto creo que es la culpabilidad que sí, sentías, no, por eso digo, ahorita lo entiendo, pero en ese momento yo le dije, güey, yo te acepto y te amo, tú siendo gay o no gay. ¿Cómo tú me vienes a decir que yo no puedo ser lesbiana? Que hay Ay, un perdóname, hermana. No, ya. No, Ya pero... quedó. No, pero Ya, hoy lo entiendo. Ya después de mucho tiempo y que lo No, hablamos. a ver, es pero que- en ese momento sí fue como de, a ver, quiero yo entender por qué tanto problema. Corte A, pasa lo que estoy contando a mi mamá. Y mi mamá literal me empieza a preguntar, literal todo. ¿Cuándo agarraste una chichi? Así. No. Ajá, ¿cuánto agarraste una chichi? ¿Cuántas mujeres te has besado? Y así todo. Y llegó un punto donde mi mamá me dijo, ¿ya te acostaste con una mujer? Y yo, no. Se empezó a cagar de la risa. Pero no tiene una risa, ubican la risa de, ¿cómo se llama? Consuelo Consuelo Duval. Burlona. Que es burlona, burlona. así. Mi mamá se empieza a privar de la risa. Me dice, ay, Lustre, para mí estás probando. Y prueba lo que quieras hasta que encuentres lo que te gusta. Pero para mí estás probando. El día que me digas, mamá, ¿qué crees? Me acosté con una mujer y me encantó. Bienvenida. Yo no te voy a... Tengo 2 hijos gays y los amo. 3, me los echo. Yo feliz. Si lo sabe Dios y lo sepo yo, que te valga madres el mundo. Me abrazó, me dijo, te amo. Terminamos la plática y le digo, oye, ma, mañana tienes que ir a la escuela. Por cierto, fíjate que... Por cierto, mañana tienes que ir a la escuela. Y llegamos y mi mamá, obviamente la amo, ¿no? Pero ese día para mí yo dije, mis respetos, me ha dado mi lugar. Es que eso era mi mamá. Llegó a la escuela, guapísima, entaconada, empieza a hablar la orientadora y le dice, a ver, antes de que hable, quiero nada más que respete a mi hija. Mi hija no es ninguna pendeja. Mi hija, si le gustan las mujeres, es mi hija. Entonces, lo que vaya a decir, que sea con respeto y le dé lugar. Ahí terminó la plática. La orientadora ya no le pudo decir nada a mi mamá. Día 4, güey. Nada a mi mamá. Nada. Y me acuerdo que salimos y yo, o sea, yo te lo juro, me sentía como pavo real. Dije, Claro. esta escuela es mía. Claro. Donde sea yo Ahora me sí puedo que- besar a todas. Te lo Y juro. se lo tomó en Sí, serio, me lo tomé en serio. Y ahí me dijo, ¿andas con alguien? Sí. ¿En qué salón va? Vamos, quiero que me la presentes. Pero esa novia no era tan abierta. Y mi Y mamá, tú mi la mamá, sacaste del salón para presentarle a la suegra, güey. te lo juro. Ay, no. Así como soy yo de que no conozco la vergüenza ni la pena, así era mi mamá. No, salían del closet las niñas No. por andar con Luz. Te lo juro. Hermano, Aquí es que- sigo, ¿eh? Lo que gusten. Lo que gusten, aquí va a poner mi número. Contólate. Corten Sí. eso, por favor. No, y justo mi mamá, ese fue donde yo literal volví a nacer, amigo. Mi mamá que me dijo No, pues es que qué importante es el respaldo de la familia. 100%. 100%. Ella nos dio eso. Ella nos dio eso. O sea, de verdad que mi mamá, donde quiera que esté, híjole, fue un parteaguas importante en la vida de todos nosotros tres, porque sin duda o sea, dijo, vénganse, aquí estoy.
si me tengo que dar en la madre con quien me tenga que dar en la madre. Le doy. Una vez iba yo con un amiguito en esta historia que te estoy contando, ¿no? De que empezaba yo a ver a la gente. Íbamos en un mercado. Y me acuerdo que pues mi amigo era muy gay. O sea, Muy muy afeminado. 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 Sí, exacto. Y yo estaba encontrándome, ¿no? O sea, yo estaba como que en esta historia de ver cómo va a ser la personalidad de Adrián. O sea, que si joteaba o no Ajá, joteaba. no en esa- joteaba, estaba y en esa. entonces yo no, entonces Esa yo balanza. también soy muy femenino y toda la vida he sido femenino y estoy súper orgulloso de ser femenino y ser como soy, pero en ese momento pues me iba costando muchas cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que íbamos caminando y la gente nos gritaba en la calle, de aquel entonces que existía, que nos gritaban en la calle, que nos ofendían en la calle, que nos faltaban el respeto, que nos agredían físicamente, ¿no? O sea, eso me tocó a mí vivir. Y mi mamá se daba en la madre con la gente. O sea, mi mamá y se peleaba con la gente exigiendo el respeto para nosotros. Entonces, por supuesto que hoy por hoy estoy más orgulloso de haber salido del closet, como fue y como, o sea, así fue perfecto. Sí. Porque hoy vivo mi vida de una manera muy diferente y amándome y aceptándome, ¿no? Y que todo es parte de mi historia y que todo eso que traigo ahí, hoy soy yo y que no le quito ni le pongo, fue perfecto. No, y aparte les dio una fortaleza como hermanos brutal, porque yo no sé si conozca una relación de hermanos tan íntima e intensa como la de ustedes. ¿Para ti cómo fue? Para mí ya era una época donde se veía más. Yo recuerdo perfecto ya ver más en tele, en cosas, pero sí tenía una presión por Adrián, porque pues ya estaba rodeado en un mundo donde yo como que me decía, sal, tú quieres sal, pero no sé, me daba mucho miedo. Yo siempre he sido como un poco más introvertido, más serio como en lo mío, soy como más cerrado. O sea, porque esta plática, por ejemplo, hablar de mí Te cuesta es más como, trabajo. ¿sabes? Sí. Pero que se están cortando partes muy importantes donde yo tenía en mi mente, que lo voy a ser honesto, donde mi hermano sufrieron, mi mamá y mi hermano, una mujer soltera, perdón, madre Soltera. soltera, que se hacía responsable de nosotros, pues obviamente la carga era para mi mamá. Entre esas cargas era que Adrián haya sido gay. Los amenazaron de muerte. Oh, imagínate, ¿no? Y mi mamá siempre tuvo un carácter muy, muy fuerte para defendernos, pero yo lo tenía muy presente. Aunque mi papá era una persona que no era como, o sea, no fungía un papel con nosotros como tal, donde tendríamos que darle respuestas, era importante su opinión, ¿sabes? Entonces yo tenía muy presente esto. Adrián sale del closet, yo siempre tuve en apariencia más pequeño, no me dejaban entrar a los antros, entonces no podía como vivirlo o experimentar con gente. No tenía amigos gays, era más de amigos heterosexuales. Y cuando Adrián sale del closet, mi casa estaba llena de gays. Llena de gays. Por mi mamá, no tanto por mí. Y venían trans, venían así espectaculares, y el precopeo antes de que ellos se fueran, pues era en mi casa. Y estaban las pláticas de, oye Adrián, o a mi mamá le decían la, es que Omar es gay. Él va a salir gay. Y él va a ser gay. Y entonces yo lo escuchaba y decía, ¿por qué me presionan? ¿Por qué me presionan? Pero tú ya lo sabías. Yo lo supe desde pequeño. Desde pequeño. Nosotros tres jugábamos hacia... Adrián era fan. Siempre me encanta esta historia Sí. porque, Sí, de es verdad, que, pues, güey, ¿Vas se a contar pica. eso? Sí, está buenísimo. Adrián Ok. era fan de la novela Monreal. Hijo. Entonces, Adrián Es que salen trapitos, ¿verdad? Adrián y Yo yo les voy a mandar jugábamos fotos. a ponernos los edredones de las camas como vestidos, porque ves que eran No es vestidos así cierto, grandes. Omar, no es cierto. Nos poníamos toallas en la cabeza y teníamos que tener, por supuesto, El una pedazo. buena, una villana, Yo y obviamente era Adela. peleándonos por un ¿Sí es amor. Adela, no? Y ese hombre era Luz. hermano. Y ella, Pero me acuerdo que yo tenía mi primer amor que me encantó fue Leonardo García. Entonces yo cuando jugaba mi alter ego era juego con la condición que me digan Leonardo. Ay, no, Te lo juro, hermano. te ¿sí? lo juro. Entonces nos Te lo juro, cacheteábamos te lo juro. Adrián y yo Yo por era Leonardo. y era la escena ¿Por de... qué no sabía esa historia yo antes, Su hermano andando por la vida contando que éramos actrices.
Sí, y entonces éramos Adela Noriega y, a ver, dame a Leonardo, ¿y qué me pasa, estúpida? Y o sea, era una escena de verdad. Pero, o sea, imagínense la escena con mi edredón acá, todo lo que daba así súper guau. Se Con amarraban las con el almohadas cinturón. abajo, entonces así, y luego yo, mi cabello era una toalla, entonces yo sentía que traía ese chongo. Quien vio la novela, pues van a saber de qué estoy hablando, o sea, era como un chongo así padrísimo, pero era mi toalla. Entonces yo me sentía, y entonces entraba él y yo, y así, ¡Leonardo! Y luego tenemos unas primitas que también nos ayudaban como a hacer los extras, ¿ya sabes? Era una producción de una. Y, pues sí. Televisa se quedaba pendejo comparado con... Sí. Sí, Entonces, sí. la verdad es que yo siempre lo supe, siempre lo supe, pero a mí me ha costado mucho más el tema de identificarme porque no quería ser eso que ya veía yo en mi época de que los maricones, de que eras demasiado afeminado, de... porque Había te- mucho bullying, había Mucho. muchísima discriminación, muchísimo bullying. Entonces, ¿en qué impacta eso? En yo no me identificaba ni con ellos, que eran una generación más arriba, que se aceptaban más y lo que escuchaba, empezaban las coreografías, me acuerdo mucho de Mónica Naranjo, de Gloria Trevi, pero era un tema que a mí me daba miedo porque yo no quería no encajar con la sociedad, que me parecía peligrosísimo que me vieran gay, aunque siempre fui un gay, pues delgadito, afeminado, que ya era como, ¿sabes? Entonces, así lo viví yo hasta que, bueno, estábamos en una época donde mi mamá ya estaba mucho más evolucionada como persona y en una plática de mi papá, bueno, para empezar, mi mamá yo le digo porque Adrián, entre sus amigos que visitaban la casa, tenía un amigo, muy buen amigo que era gay, donde yo me sentía mucho más identificado en platicar con él. Me acerco con él en mi cuarto y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que creo que soy gay, pero pues no quiero ni perjudicar a Adrián, no quiero perjudicar a mi mamá porque vamos a ser dos en la lista. Y ahora le van a decir que pues, híjole, peor el trabajo que hizo con Adrián, pues por dos va a ser peor, ¿no? Entonces él me dijo, tranquilo, yo creo que lo puedes platicar, yo te ayudo, vamos a sentarlos aquí. Y él como intermediario oigan, Omar se siente así. Yo le digo, mamá, todo súper bien, necesitaba un cigarro ella para platicar. Siempre fue así, déjame ir por un cigarro. Siempre lo supe, ¿no? Fue su respuesta, yo siempre lo supe, te amo, no te preocupes. Y fue para adelante, ¿no? En realidad fue muy fácil, la lucha es interna. En mi mundo estaba Sí, la lucha pasando, es interna. o El sea, infierno. aunque yo tenía el apoyo en mi mundo era bien complicado. Sí me pasa igual también. Todo el mundo me dice, es que, güey, ¿tú por qué no saliste antes? Y yo, es que mi cabeza era o sea, un tormento. Un tormento. Es difícil entender la lucha interna propia. Mucho. Muy cabrón. Aunque todo pareciera que lo tenemos, no siempre lo tenemos y los momentos no siempre son los que parecieran ser los más perfectos. Ahora, me queda claro que, ¿no? Y siempre se lo he dicho a Luz, me da mucha tristeza no haber conocido a su mamá porque siempre es este ser espectacular en todas las historias que la rodean. ¿Cómo lo vivió la familia? Y si me pudieran dar un poco de contexto de la familia que ustedes tienen, estas amenazas de muerte, porque una cosa es este núcleo, hoy hay una abuela que también es una cosa espectacular, pero ella llegó un poquito después. Ella siempre ha estado, pero ella también lo manejamos de otra forma porque ella también, a ella yo le dolí mucho. O sea, yo cuando salgo del closet, pues mi mamá me apoya, empiezo con mi abuela y entonces mi abuela era de la que ella me veía siempre de chavito y me decía, tú tienes cuerpo de vieja. Es que Adrián siempre fue súper nalgón. Y en la calle le chiflaban los hombres. Yo porque- pensaba que a mí, pero no a mi hermano. Era él. Es que es del bullying que te digo que uno vive y que también uno no te ayuda en la aceptación que tienes tú interna, porque a ver, yo era un niño. Yo qué iba a saber qué cuerpo tenía que tener Sí. o cómo tenía que actuar, ¿no? O sea, con una familia machista. Entonces, con una sociedad en la que estábamos muy desinformados Claro. y que había mucha agresión en las calles en el tema de nosotros como gays. Entonces, yo aparte de luchar con mi vida interna, luchaba con mi familia, luchaba con la gente, o sea, ¿sabes? Entonces, mi abuela era con la filosofía de mi papá de aquel entonces, donde decía, si tú me sales putito, vas a sufrir mucho. O si tú me sales putito, yo te voy a matar. Ujú. Yo no quiero un hijo puto.
solo mi papá, o sea, la gente, Todos no, eran machistas. todos eran machistas. Hay mujeres machistas. También. Mi abuelita. Mi abuela era una mujer machista, mi Todas mamá de eran. alguna manera era una mujer machista. Sí. Entonces, ellos, mi abuela yo creo que con tanto dolor que ella sintió y todo lo que ella tenía detrás también, porque era parte de su cultura, ¿no? Am, compró un libro. Mi abuela compró un libro de información de la comunidad LGBT, de saber cómo... O sea, para educarse. Ujú. Y hoy mi abuela es la mejor amiga que pudimos haber tenido en el No, es lo mundo. máximo. tu Ya se abuela. transformó. Hablamos es de una mil cosa cosas. espectacular. De Sí. todo, ¿cuál de mil cosas? De todo. De todo, De mi todo. mamá también, o sea, mi mamá yo hablaba de todo, de verdad, lo que les digo de todo, o sea, iba conmigo a los antros, mi abuela iba conmigo a los antros, pero cuando pasa lo de Joma, mi amigo viene y yo no sé por qué a mí me sucedió el que yo, de primera parte, yo no los aceptara, ¿sabes? No sé si era por también la inseguridad, porque a ver, Siento que ya sé qué es. El sufrimiento, güey. yo creo, No querías que ellos vivieran Yo lo que no. sufriste tú. yo creo, güey, Porque si a él le tocó yo no, cosas yo muy no- a mí fuertes, no me muy gustó, fuertes. porque yo ya no estaba, pues yo no quería más agresión. Sí. Y entonces era Y como, menos de las personas que más yo le amas, decía, güey. sí, güey, yo no quiero Omar, ¿no? Yo le decía a Omar, no te vas a ir conmigo, ¿no? O sea, como que pinté mi raya, ¿no? Y luego con ella fue de, güey, ahí sí me sentí culpable, más culpable. Porque yo dije, yo traje eso a la casa. ¿No? Es como, fíjate todavía, ¿no? Es decir, yo lo traje, güey, no, pues... Yo no traje sé la si- enfermedad a la casa. Exacto. No, yo jamás vi mujeres en la casa, hermano. No, porque no. Llevo puro hombre, Pero llevo fue puro la hombre. mejor época de nuestra vida, o sea, era un momento donde mi casa estaba rodeada de una comunidad gay fregoncísima, de todas clases sociales, veníamos de culturas diferentes, de educación diferente, identidades distintas, chavitos todos, también conociendo el mundo. Mi mamá nos abrazó y nos adoptó a todos, y entonces sí, recopiábamos antes de irnos a este antro que íbamos de ahí, del pueblito, ¿no? Y entonces, no sé si está bien decir pueblito, ¿verdad? Pero pues Coacalco, ¿no? Y entonces íbamos todos, entonces llegábamos a mi A la banda casa del y Coacalco. tomábamos, y ya entonces todos nos íbamos ya súper, pues ya más felices, y entonces entrábamos al antro súper todos contentos, y era una comunidad, o sea, y tomamos con mi mamá, y a mi mamá los amaba todo el mundo. Entonces, evidentemente fue una gran época, Es que qué importante tener el apoyo de la familia. Sí. 100%. ¿Y la familia externa cómo lo tomó? Tu papá, por ejemplo. ¿Cuál es la historia de su papá, de la familia de su papá, de la familia de su... O sea, la familia extendida, ¿cómo fue? Nosotros con la familia de mi mamá, la materna, no convivíamos tanto. Sí convivíamos, pero no tanto. Siempre fuimos más de la familia paterna, mi papá, ¿no? Mi abuelita siempre presente, pero sí era una familia machista. Adrián y yo nos hemos desenvuelto entre mujeres. Siempre fueron más mujeres que hombres, pero los hombres gobernaban. Y era el típico hombre de, tú me tienes que recoger la mesa y tú me tienes que cocinar. Ujú. Y a nosotros también. Entonces ellos tenían, pues obviamente vienen de culturas donde venían malas prácticas, donde había corrupción, donde había agresión, donde había todo este mundo de verdad que pues sí te complica la vida. Entonces hablarlo no era. Platicarlo, abrirte, sentirte parte de no era. Porque además, Luz, hay fotos de Luz arriba de un carro con un sombrero de charro, con un chango que también era como policía charro, sus pantalones holgados. O sea, nosotros ya veníamos así, yo estoy seguro. Teníamos escenas donde jugábamos a ser mujeres. Yo me acuerdo que me regalaron, salió como para jugar tenis, como una pañoletita. Yo la tenía, Saskia. Pero no porque me gustara, sino porque yo sentía que tenía cabello. Cabello largo. Ujú. Entonces, son cosas que yo recuerdo y digo, sí, éramos gays ya. Adrián tiene una foto de un año con tacones, bolsa y un vestido. Y mi papá llegaba y le pegaba. Y le pegaba a mi mamá porque era un hombre. Hoy es otro hombre que se transformó. Ya hemos platicado esto, ya hemos sanado esta situación. Pero un hombre que le golpeaba a su mujer, Ujú. ¿sabes? Entonces, claro que vivimos ese silencio interno en donde decir, no está bien, no está bien, no te aceptes, no. Y yo lo recuerdo perfecto. Hoy hemos sido otro tipo de personas porque mi mamá nos ayudó a la comunicación. A la comunicación. Esto que estás diciendo, qué importante, porque
muchas veces cuando la gente se atreve a decir es que ustedes escogieron. Es como de, güey, ¿tú crees que deliberadamente escogerías a los 11, 12, 13, 14 años que te bulleen, que te discriminen, que peses 100 kilos más de lo que pesas por la ansiedad que tienes, por la angustia que tienes, por el hecho de ser quien eres? Neta, un papá, güey, que golpea a tu mamá porque machismo, que te dice que te va a matar si le sales putito, si no, ¿tú crees que alguien dice, ¿dónde me apunto? ¿Dónde me apunto para este pedo? Y es la base, me parece, de empezar a romper con estas fobias, que todavía vi una frase padrísima, que es, no debería de ser fobia, porque, ¿cómo decía el meme que vi? No es meme, pero una frase, no deberíamos llamarle fobia a la homofobia, porque la fobia es un miedo, y la gente que odia a las personas de la comunidad es gente pendeja. O sea, como no es un miedo, güey, Sí, es más que gente pendejo, pendeja, amigo. O sea, 100%. no hay que decirle fobia. Por eso para mí era tan importante este capítulo, porque nadie se escogemos, No. nadie decidimos, nadie decimos como, no tengo nada mejor que hacer, ya sé, que me gusta una persona de mi mismo sexo, güey. Es algo que hay que entender. Pero No, ¿sabes hasta dónde te lleva? Yo, Saskia, intenté ser hombre heterosexual 10 veces. He tenido de novias 15. Duraba una semana, duraba un mes. No podía. ¿Por qué? Porque era como el sentido de... Y incluso entre nosotros, porque también, pues en este proceso de aprendizaje nos llegábamos a discriminar, ¿no? Porque somos diferentes. Y era como de, sí, Omar es el que nos va a rescatar. De que no los tres seamos gays. Y no podía, ¿sabes? O sea, por lo mismo de esta presión de familia donde tengo que ser yo el normal. Sí, no, y en la familia te que preguntabas, porque, o sea, justo lo que decía, mi mamá nos comunicaba todo, o sea, mi mamá era tan transparente, y ya cuando nosotros fuimos creciendo, fue como, queremos saber más, ¿sabes? Porque no fue aprendido, no fue elegido, no fue como lo acabas de mencionar. Sí hay un poco de historia, ¿sabes? Y de ambas partes, tanto de la familia materna y paterna, hay gente gay, pero ¿sabes qué? Jamás se dijo. No lo voy a decir. Jamás se dijo. ¿Qué hago? Tengo un chingo de hijos, ¿sabes? Pero nosotros sabemos que de ambas partes, cabecillas tenían... Y eso pasa mucho en las familias más machistas, donde Muchísimo. predomina más la violencia, pues al final del día son personas sumamente inseguras de sí mismas. Claro. O sea, la base del machismo es la inseguridad Total. propia a expresarte y a hacer. Y no estoy diciendo que todos los machistas son gays, pero en su gran mayoría todos los machistas están escondiendo una parte que puede ser tan sencillo como expresar tus emociones, hasta esconder, por eso siempre, los más homofóbicos hombres son los que más... Sí. Pero de eso ahorita lo platicamos ya con más tranquilidad, pero en aquel momento, o sea, no conocíamos esa información. No, claro que no. Hoy se entiende en retrospectiva. Claro. O sea, esta conversación está siendo tan enriquecedora porque se entiende en retrospectiva. Pero Sí. cuando la estás viviendo en ese momento, güey, es información que está allá. Claro, porque a mí todavía me tocó cuando decían de, oye, no te vayas en los taxis a tal hora porque están matando a los putitos. ¿Sabes? ¿Te tocó el Sí. asesino, sí. el Raúl o el marroquí? Sí. Sí, es cierto. Hija, o sea, de verdad que fue feo. Neta fue muy feo. El otro día Porque mis conocí al amigos. único sobreviviente de... Júralo. No saben lo que me pasó el otro día. Estuvo... Se me hace la piel chinita. Güey, lloré, estaba yo en un escenario, voy a salir un poco de... Sí. Estaba yo en un escenario dando una conferencia a 80, 60, 70, 80 empresarios, empresarias, y únicamente tuve mucha conexión con una persona en el foro, y yo lo veía y él se me quedaba viendo, y suelo siempre como que ver a la persona que más está poniendo atención, porque entonces esa persona me va como que diciendo con su mirada si ya se está aburriendo, si voy bien, entonces yo lo voy subiendo o no a la conversación conforme voy viendo, ¿no? Y el güey así, mirada penetrante todo el tiempo.
al final preguntas y respuestas. Y ustedes saben que tengo otro proyecto que se llama Penitencia, donde entrevisto a personas que están privadas de la libertad. Y yo entrevisté a Raúl Osiel Marroquí, también conocido como el asesino del arco iris, o como le pusieron los medios de comunicación en ese momento, el mataputos. ¿No? Que hay que decirlo, porque hoy dicen, es que es políticamente incorrecto decir mataputos. Sí, güey, pero el México en ese momento en el que estábamos viviendo, los medios le pusieron mataputos. Hoy estamos en un México que ya no puedes decir puto en un estadio de fútbol. En ese momento los medios de comunicación, las portadas de las revistas eran mataputos en grande, ¿no? Raúl, yo lo entrevisté. Raúl era secuestrador y asesino, era un asesino serial que mataba a hombres homosexuales. Y levanta la mano una chava y me dice, oye, yo quiero hacerte una pregunta, que es, ¿cómo le haces? La típica pregunta que siempre me hacen, que es, ¿cómo le haces para güey, vivir y dejar fuera de tu casa y vivir con toda la violencia que consumes? Y entonces, ¿y cómo te despiertas el siguiente día? Y la esperanza en México, y la chingada. Y nunca sé cómo contestar esa pregunta. Dije cualquier cosa que se me vino a la cabeza en ese momento, y de repente el güey que había todo el tiempo hecho contacto visual conmigo, alza la mano, agarra el micrófono y me dice, Saskia, tú no sabes quién soy, pero yo sé muy bien quién eres tú. Y quiero que sepas que, luego se dijo, me salvaste la vida, o algo relacionado con me salvaste la vida. O sea, como que algo relacionado con un acto de inspiración, así como muy, muy fuerte. Dijo, yo soy víctima de secuestro y tú entrevistaste a mi secuestrador. Y gracias a esa entrevista pude ver el lado humano de mi secuestrador y pude sanar muchas cosas y hoy estar aquí en donde estoy. Y yo, güey, de entrada, cuando una víctima te confronta así, es durísimo. Y de repente me volteé y yo ya me había buscado otra víctima del Popis, otro secuestrador que te viste. Entonces se me ocurrió decirle que Popis, así como... Y me dijo, no, Raúl. Me volteé y le dije, todo esto con micrófonos los dos. Me volteé y le dije, pero Raúl tuvo 11 secuestros, de los cuales 10 murieron. Y me dijo, sí, yo soy el único sobreviviente. Wow. Güey, nunca en mi vida había sentido una cosa así. Una cosa brutal, así como que, no, o sea, perdón, te puedo abrazar, o sea, fue como, fue durísimo, porque claro, en esa era, perdón, ya regresando a la conversación, fue en esa era donde ustedes salían a los antros, y aparte Raúl cazaba en los antros. Y había una parte del México que estábamos viviendo donde estaba permitido, o sea, yo me acuerdo de ver las noticias cuando agarraron a Raúl y era así como chistoso que estuviera matando gays. Sí. Era como, ay... Gracias, o sea, casi. Güey, no era la nota del noticiero de la noche estelar, era la nota de hoy y de... O sea, de más de los programas más como de escándalo y de chismecito, como, ay, están matando a los jotitos, ¿no? Eso habla del machismo, eso habla del México en el que en este momento pues, te tocó. Me tocó. Porque una cosa somos las mujeres lesbianas y otra cosa son los hombres gays, en el aspecto de que la lucha es bien distinta, porque ustedes, como hombres, traen una carga bien distinta. Muy diferente. ¿No? Sí, totalmente. Ustedes es como, güey, ¿tú por qué quisieras dejar de ser hombre privilegiado en un país donde justamente a las mujeres les sirven de comer, les levantan el plato, les lavan, les planchan la ropa? ¿Por qué estás sacrificando eso? ¿No? Nosotros es claro. Ustedes, mujeres, pues lo que quieren que sea como nosotros. ¿No? Claro. El privilegio lo tenemos nosotros, pues claro que se quieren parecer más a nosotros. Y de la manera que te educan, porque a nosotros nos llevaban al vapor como hombres y que todos nos viéramos desnudos. A mí me causaba un conflicto decir, ¿por qué tengo que mostrar mi pene a estos desconocidos? Y los veíamos desnudos y Adrián y yo éramos como, o sea, hacer cosas que de verdad eran de hombres. Yo no me identificaba con eso. A los lo obligaban también a hacer cosas de mujeres, cuando eran totalmente diferentes los tres. Y mi mamá lo que hacía era no hacer eso, ¿sabes? Como que rompió con el estigma de género. Mi mamá fue como, siéntete bien a gusto con lo que eres y haz lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, aquí nadie va a venir, o sea, ningún cabrón va a venir
a decir a mis hijos cómo deben de hacer las cosas o cómo deben de ser ellos. Y la verdad es que eso fue también como el aceptar como nuestro camino, ¿sabes? Porque fue, pues ya obviamente uno va creciendo, te vas relacionando con otras personas, con otras experiencias y vas generando tu propia identidad, ¿no? ¿Cuál es como me queda claro esta figura matriarcal espectacular que tuvieron, pero cómo ha ido sentando en su familia y cómo tienen primos que después de ustedes pudieron salir del closet, tienen tíos que igual y no les hablaban, que ahora sí les hablan. O sea, la salida de 3 hermanos del closet, ¿qué impacto generó dentro de la familia y cómo se fue transformando? Una La morbo, familia. porque siempre hemos sido el morbo de la familia de... Pero quien nos conoce de cerca, ¿sabes? Sabían, siempre supieron. Y fue así, siempre supe, siempre supe. Tuvimos una reunión con familiares de mi abuelita, hermanos, que no regresaron, por ejemplo. Nunca más nos volvieron a ver. Mi abuelita lo tiene claro y dijo, pues sí, justamente es porque éramos nosotros 3, ya en nuestra madurez, hablando de nosotros De con la nuestras libertad es... 2 hombres, o sea, habíamos 4 hombres por nuestras parejas y 2 mujeres lesbianas, besándose, siendo quienes somos, y él era el externo a, y ellos no regresaron en la vida, no le volvieron a hablar a mi abuelita, y fíjate qué grado. Y ya te estoy hablando del O sea, su 2000, propia hermana. su propio hermano, que trajo a sus hijos y no les gustó. Ujú. Yo creo que es a mí lo más presente que tengo. De ahí en fuera, discriminación como tal dentro o algún alejamiento, no. Sí han salido más personas, no directamente de nosotros, familiares alternos a los demás, pero también nos hemos vuelto como una referencia de Así Sí, se puede. sí, es que que la siempre nos hemos familia, defendido. De que no es el fin del mundo. sí, no. Y sabes que algo que nos han dicho mucho es como de ustedes al verlos felices, ¿no? Porque no, o sea, no quiero englobarlo, ¿no? Pero como verlos felices, verlos plenos, viviendo, es como esa tranquilidad de la gente que nos ama, de decir, están bien, ¿sabes? Es normal, porque hoy en día que tenemos sobrinos, nuestros sobrinos saben y nos ven normal y nos preguntan, ¿no? En este caso así, oye, ¿cómo está mi tío? Y muchas cosas que esa normalidad ya en casa. Y somos una familia pequeña que entre todos es como, todo es normal, ¿no? Que sí costó, que posiblemente con tíos es con uno de ustedes volver a salir del closet, ¿no? Porque siempre te preguntan y es como, lo decimos, pero ya no hay eso que vivimos con nuestro papá y con nuestra mamá, ¿no? Ya es como, los importantes, los que saben, son ellos. O sea, la familia extendida no es que lo sepa, sí lo sabe. No, sí lo saben, pero no se convive. O sea, cuando se ha convivido es como... Pero sí se nos criticó, Sí. criticó porque publicábamos o sea, cuando Facebook iniciaba y todo, sí publicábamos que estábamos en un antro gay, que salía la bandera, que de pronto teníamos una fiesta y nos pintábamos, a mi mamá se le criticó por decir, oye, ¿cómo estás educando a estos niños? O sea, ¿les permite ser gays que tengan amigos? O sea, sí se nos criticó, por supuesto que sí. Hoy está más informada la situación, es más fácil porque ellos ya se informan más. Estamos informados y no. Mucha gente sigue pensando que igual esta gente fuera de la comunidad que vea este capítulo puede hasta pensar que se les inculcó, ¿no? O sea, como claro, si los hubieran obligado más a hacer cosas de hombres, a hacer cosas de mujeres. Claro. Como Sí. que en su momento, perdón, en su momento era así, ¿no? O sea, la culpa era mi mamá. Porque era mujer y ella nos solapaba, ¿no? Por parte de mi papá a lo mejor. Y como mi papá no estuvo con nosotros, mi papá no tuvo la culpa, ¿no? Porque mi papá, pues, era el hombre, pero como no estuvo, pues la mamá tiene la culpa Les porque ella hizo nos falta educó. la figura La paterna. figura paterna, o por ejemplo, es que en realidad mi familia es muy pequeña, ¿sabes? O sea, nuestro círculo es muy pequeñito. Entonces, nosotros venimos de mujeres trabajadoras independientes solas que sacan a sus hijos adelante. O sea, realmente no nos marcó tanto una figura de un hombre en nuestra casa. Sí hubo, de repente, pero fue muy corto el tiempo. La mayor parte del tiempo, pues mi abuela, mi tía y mi mamá, ¿no? O sea, nosotros tenemos mi tía que tiene dos hijas y que con ellos crecimos todo el tiempo. Y entonces ellas educaron a esta... no es que se hayan educado, sino pues también conocieron la otra parte, pero mis primas igual de la edad de ellos,
somos todo lo que tenemos, ¿sabes? Lo demás, lo ajeno, esos depende de otras partes. Pues sí, criticados, sí, pero no fue como algo que nos afectara, ¿sabes? Porque mi mamá, o sea, la verdad es que mi mamá, híjole, fue nuestro... ¿Dónde están los hombres de su familia? Porque hay este pareja, pero por ejemplo su papá, sus tíos, ¿qué rol tienen hoy en día? Yo soy de sin tapujos, pero luego me callan a mi lado. No, mira, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo creo que mi papá no estuvo con nosotros por decisiones que tomó en la vida y que por circunstancias que hizo, pues obviamente no estuvo con nosotros mayor parte de nuestra vida de chavitos, ¿no? Mi tío lo mismo, ¿no? Mi abuelo por parte de mi mamá falleció a temprana edad, y mi abuela también, ¿no? O sea, de parte de mi mamá, de parte de mi papá, pues mi abuelo falleció hace mucho tiempo. Yo creo que fue el único que yo lo conocí, ¿no? Muy chavillo, yo. Murió. Y mi abuela es la que está con nosotros, mi abuela Tere, que es quien está con nosotros todo el tiempo hoy. Y ¿Y quién amamos? y quien amamos por sobre todas las cosas, ¿no? Saludos a mi abue, Beli. que va a ser la primera que lo va a ver, seguro. Pero Sí, seguro. te lo No, juro. pero a ella no le invité porque va a haber un capítulo. Sí. Pero, realmente son todos los hombres. Es que No pues, la hay- vida es muy pequeña. Es chistoso, ¿no? Porque hablan mucho de este machismo, no, tú lo dijiste muy bien, Omar, como que los hombres no jugaban un rol, pero se les tenía que respetar, se les tenía que dar como ese lugar de el hombre de la casa, y eso es como muy simbólico del mundo en el que vivimos, el ejemplo del matriarcado. Somos al final un país de mucho matriarcado. Pero te voy a decir también otra cosa. Mi abuelo Carlos, papá de mi mamá, fue un hombre muy macho, que me tocó también, yo creo que a mí sí me tocó esa parte con él, donde si era un hombre que te sentaba en la mesa y te decía, bueno, no voy a decir eso, pero sí era un hombre muy complicado en el sentido de que fue muy rudo conmigo para mi aceptación y mi historia, ¿sabes? O sea, porque él nos llevaba un vapor a nosotros, a, o sea, con muchos hombres, ¿no? Para sentirnos hombres, o nos hablaban de las mujeres, ¿sabes? De, cógete una vieja, Sí, porque... la cosificación de las mujeres. No, No, o con nos querían, o sea, Sí, con prostitutas, sí, seguramente. para que todo. veas que eres hombre y cuando de verdad la historia de todos esos hombres es bien complicada. En este caso de este sujeto en particular, Del abuelo. del abuelo, era un hombre repulsivo como ser humano, que abusaba sexualmente de la gente, Yo me acuerdo muchísimo, es alguien que yo he trabajado mucho, Saskia, en un tema psicológico, porque en mi adolescencia, cuando yo me aceptaba, él intentó, por ejemplo, abusar de mí. Pero llega con mi mamá, porque yo creo que a veces pensamos que la familia tiene que ser 50 hombres, 4 mujeres para entender que dominan. No. Claro. Mi mamá tenía una familia ellos eran 2 hijos, un hombre, o sea, el papá, lleno de mujeres. Lleno de mujeres. O sea, solo un hombre gobernaba a muchísimas mujeres, mentalmente, físicamente y psicológicamente. Yo me acuerdo que llegamos y le dijo, Lala, ya te traje a tu hijo, te lo traje más hombre. Fíjate, yo eso me traumó diciendo, ¿cómo? A ver, yo sé que estoy intentando ser gay. No, ese era mi pensamiento. Estoy intentando ser gay. Tú quieres abusar de mí sexualmente, que para mí tú eres también gay. Sí, claro, porque si te... No sabía que existía esta gama, ¿no? Y tú también eres gay, pero vienes y le dices a mi mamá en su cara, a tu hija, que ya le trajiste más. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Entonces imagínate, todo este contexto que yo he vivido desde lejos, porque he sido como más... soy más de analizar lo que sucede, no lo entendía. Entonces era un hombre que por supuesto gobernaba todo a su alrededor. Un solo hombre. Un solo hombre. Y esta realidad que te estoy diciendo, todo el mundo lo sabía que este sujeto hacía estas cosas. Entonces, Eso es lo que hablamos del machismo, ¿no? Como... no podemos hablar aparte de eso. Yo no podía hablar en una reunión, y se lo contaba a los, porque son cosas muy traumáticas. En una reunión nos juntaban y me decían, Omar, mi mamá, ¿no? Omar, enséñale a tu papi tu pene. Frente a todos los adultos. Y era como de, ¿qué? Imagínate, ¿cómo?
sea, es normal, tengo que hacerlo. Y son cosas que te trauman. Y luego estamos en una sociedad donde también el ser gay es complicado, donde incluso teniendo hermanos es complicado, ¿sabes? O sea, como decirte algo con exactitud, no hay, porque es interno, ¿no? Es un proceso interno cañón por todo lo que vives y vivimos en la misma casa, vivimos diferentes cosas Realidades completamente distintas. totalmente diferentes. Distintas, pero ahorita lo que mencionaba Mari, que entre pláticas, fue de que hoy también podemos, o sea, entender a mi mamá en un chingo de cosas, ¿no? Porque yo te puedo decir, a mí no me dejaban ir tanto con mi abuelo, hoy entiendo por qué. Entonces porque mi mamá es de familia grande, o sea, tiene un buen de hermanas, hermanos, y obviamente tenemos primos, pero siempre hubo como esa separación, ¿sabes? Y decíamos, o sea, mi mamá, literal, hizo este barco y son míos. Sí. Nadie me los Sí, yo los toca. voy a proteger, Literal. los Y voy si a ustedes cuidar. quieren ser, van a ser aquí, cabrón. Entonces, esa familia, por eso te puedo decir que nuestro núcleo somos los que ya mencionó Adrián. Y somos tan felices, ¿sabes? Que ahorita entendiendo un poco nuestra historia, porque ya mientras más adultos y más con más conciencia, fue como, quiero saber de dónde vengo para entender cosas, ¿no? Más que nada para entender a mi mamá, porque sí en algún momento no entiendo, ¿por qué? Claro. Y cuando ya le rascamos, de neta, nuevamente decimos, mamá, gracias. Gracias porque Nos construiste protegiste. esto, nos cuidaste de algo que ya no se pudo cuidar, de algo que ella no pudo tener esta hermandad, ¿no? Quizá no pudo tener esa conexión con su mamá, ni mucho menos con su papá, ¿no? No, pues su papá era un agresor sexual. Exacto. Entonces, hoy decimos, neta, mi mamá, mis respetos. Mis respetos, mis respetos. Y creo que es lo que nosotros también como hermanos nos caracteriza. La gente sabe no, es que los Alejandri tienen esto aquí, o sea, no, te apuesto que aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. En el inicio había una palomita aquí. Paso, se los prometo. Pero no quería interrumpir. Platíquenlo de Paso. la palomita porque no va a entender. O sea, es que mi mamá cada vez que veía una palomita, una mariposa, no nos dejaba matarla. Porque decía que era un alma que venía a visitarnos. Su papá o su mamá. O sea, por ejemplo, las mariposas son muy importantes para nosotros, ¿no? Bueno, para mí. Sí. Y entonces cada vez, y es muy chistoso para los tres, porque podemos estar donde sea y hay una paloma o algo, hay algo importante de nosotros que estamos viviendo y hay una paloma. Entonces, siempre que O una vemos una, nunca matamos a las palomitas. Qué cabrón. Sí. Qué cabrón. A mí me pasó algo muy parecido. Yo soy, ustedes lo saben, soy muy, muy, muy no creyente. Pero, güey, yo hice un proceso terapéutico de una macrodosis de hongos con mi terapeuta y mi hija se convertía en una mariposa preciosa, güey, en este viaje que tuve. Y mi hija me decía, mamá, estoy bien, ¿no? O sea, como que tú tranquila, yo estoy bien. O sea, con una fuerza brutal, es una mariposa espectacular. Y, güey, yo vivo en un departamento en la Ciudad de México, o sea, así que ya es como abundan las mariposas. Y como 4 meses después fue su cumpleaños y yo hago esto donde le decoro a mi hija su cuarto. Bueno, a mis hijos, ahora que ya tengo un niño también, a mis hijos les decoro su cuarto con globos y les acomodo los peluches para que se despierten y vean que sus peluches lo están celebrando y así. Güey, entro en la mañana y en la esquina así, una mariposa de este tamaño, pero de este tamaño, yo dije, no. Wow. O sea, si hay cosas, que digo, no sé si estén directamente relacionadas, pero sí dices, qué bonitas estas correlaciones. Sí. Ahora, perdón, regresando como al tema, qué interesante, porque en el México machista en el que vivimos también, antes se permite el abuso sexual que la homosexualidad en la familia, ¿no? O sea, antes se sienta en la mesa el abuelo agresor que el nieto, sobrino, tío, primo, 100%. inserta aquí el género que quieras, homosexual. 100%. Está cabrón. Y yo creo que todas las familias mexicanas pasaban por eso de aquel entonces. Y muchas lo seguirán pasando. Yo por creo que hoy sí. día. Creo que sí. O sea, antes se le saca de la casa a la prima lesbiana y se le deja hablar Que al al primo abuelo abusador.
Sí, ¿Sí? 100%. Y es algo que nos marcó, fíjate que ahorita que estabas contando esto de mi mamá y cómo nos protegió, sí, es una realidad, porque mi mamá a nosotros nos acostumbró más a poder decir, ustedes van a resolver mejor las cosas, mi hija, voy a estar más con mi hija, Sí, ¿sabes? por la vulnerabilidad de género. Sí. Justo. Exactamente. Y la hizo tan cabrona que es una cabrona. Pero cabrona bien en el sentido de que es una Bien y mujer mal independiente. también, hay Sí, que claro, decirlo, es ¿no? de la chingada estar Perfecta no es. Vale. Pero esa responsabilidad que nos dio de nosotros consciente, tomar nuestra vida y nos decía del amor, ¿no? Porque somos personas que somos personas sanas dentro de lo posible, donde amamos, o sea, sabemos, queremos, entendemos que sabemos amar, ¿no? O sea, amamos bien y después de todo lo que hemos vivido en nuestra vida, creo que somos personas sanas, responsables de nosotros, intentando ayudarnos para mejorar la calidad de nuestras vidas. ¿Me explico? Y así nosotros poder ayudar a nuestro entorno, porque también es otra cosa. La autenticidad, yo creo que si tuviera que definir la, a los hermanos Alejandri sería la autenticidad que los caracteriza. Este, eh, Me parecen seres los tres, bueno, los dos, espectaculares, Gracias. padrísimos. Siempre te lo he dicho, hermano, y lo sabes, güey, me pareces de las personas más increíbles que conozco, con una vida, que le desearía a la gente que más quiero esa seguridad, esa fortaleza, esa intensidad con la que viven, porque si no se vive así, No sabe. güey, no sabe a nada, No sabe. no sabe a nada, y creo que eso es una característica que sí tenemos quienes pertenecemos a la comunidad LGBT, mucha gente de afuera también, pero de la comunidad LGBT por la propia batalla que hemos tenido que luchar. Aparte ustedes lo están haciendo, me encanta, y sí lo quiero mencionar, el proyecto que traen ustedes ahorita de Quiebre, un podcast increíble que para quienes no lo sigan vayan a seguirlo urgentemente, porque la esencia de Quiebre es no pasa nada, todo está bien, no pasa nada, la podemos cagar, ¿no? Ese punto de tocar fondo, güey, y decir, no hay pedo, ¿no? ¿Cuántas personas que pertenecemos a la comunidad no hemos sentido que nos estamos ahogando en un vaso de agua? Y mírenos hoy, tan fabulosas como siempre. Antes de cerrar, siempre cierro con una dinámica que es, ¿cómo definen ustedes? Para ustedes, ¿qué es el amor? Pues es que para mí es todo. O sea, perdóname, siempre me meto, ¿verdad? Es que te voy a decir, el amor, nosotros nos educaron con amor. Para mí el amor está en todo lo que yo tengo que hacer, primordialmente conmigo. Porque a lo mejor se va a escuchar como muy repetitivo, ¿no? Pero si de verdad uno no está bien con uno mismo, no vas a poder estar bien con nada de lo que tú hagas y con nadie que está a tu alrededor. O sea, el amor propio es fundamental en la vida del ser humano. Y con eso tienes todo. Cuando tú hagas tu trabajo con amor porque te guste, vas a tener el éxito que tú quieras llegar. Si tú amas a tu familia y la honras, de verdad esa familia va a ser amorosa porque uno lo da, ¿me explicó? Entonces, esto que nosotros tres tenemos es amor. Amor porque mi mamá nos crió así. Y creemos en el amor, ¿sabes? Entonces, yo podría definir que el amor para mí es todo. Ustedes. Mi concepto de amor ha cambiado conforme pasa el tiempo. Pero yo puedo decir que para mí amor es lo que me hace fuerte. ¿Y qué me hace fuerte? El amor por mis hermanos, el amor por mis amigos, el amor por esas personas que a mí me dan fuerza para llegar a todos los objetivos que tengo en mi mente. Para mí amor es fuerza. Amor es fuerza, me encanta. Ese me encantó, mira. Para mí el amor es libertad. O sea, libertad ahorita que mencionan como de sentirte bien contigo mismo. O sea, si tú te aceptas, si tú te amas, desde una parte libre, consciente, creo que todo lo que toques con toda la gente con la que te convivas, vas a generar eso. Entonces, para mí el amor es libertad y libertad y esa que puedas compartirlo, ¿sabes? Porque creo que cuando tú aprendes algo, tú terminas como con ese ciclo cuando lo compartes, ¿sabes? Con información, lo que quieras. Y hablando del amor,
si tú eres amor y lo compartes, se siente. Para mí eso es el amor. Qué bonito. Qué padre, qué increíble. De verdad, qué padre que se tienen. Qué padre que me permiten ser amistad de ustedes. Me siento muy afortunada. A ti, hija, a ti. Ay, no, de verdad, es que son padrísimos, de verdad. Padrísimos, padrísimos. Gracias por confiar en este espacio, por vulnerarse, por atreverse a contar su historia tan poderosa que estoy segura que va a inspirar a muchísima gente. Y al final, quien lo vea, que sepa que todo va a estar bien, Todo va a estar bien. ¿no? Es que eso, güey, si pudiéramos regresar el tiempo a Sí. nosotros de chiquitos, es como, Uy, no. todo está bien, Sí. ¿no? Así Sí. como, Relájate. Te ahorrarías muchas cosas. Todo va a está bien. fluir y todo va a llegar a donde tienen que llegar. Y lo más importante es amarte y aceptarte. O sea, la gente que te ama te va a aceptar y te va a amar también. y hay una comunidad, tú lo dijiste, ustedes lo dijeron muchísimo, hay una comunidad increíble que 100%. abraza. Entonces, si la familia no abraza, Estamos nosotros. sí, Sí. la comunidad abraza. Así Gracias. es. Gracias a ti. los tres. Gracias, Gracias, gracias. por estar, hermano. Gracias, de Gracias, verdad. gracias. Y gracias a quienes se conectaron hoy a la gran montaña. Gracias.